¿Qué tal, hermano y amigo que nos visitas? El día de hoy te quiero dar la más cordial bienvenida y te voy a compartir mi escritura favorita que está en Isaías 54:10 y dice: aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor que se compadece de ti. Y bueno, pues con esta escritura te quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta tu reunión entre semana en la región de Gam. Restauración quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaure en mí la fe, restaure en mí la fe, restauración quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaure en mí la fe, restaure en mí la fe.
consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me he alejado más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma lugar en mi corazón. Fue tan sutil como te fui removiendo del primer lugar, del centro de mis pensamientos, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma lugar en mi corazón. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma lugar en mi corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente. Una de las tragedias más grandes que puede estar pasando en tu vida es estar profesando una religión donde Dios ni siquiera está ahí presente. Muchas personas profesan diferentes religiones, no solo en México, alrededor del mundo. Pero ¿cuánta gente conoces que tiene una religión y que parece muy espiritual y que hacen un montón de cosas, pero que probablemente ni siquiera está en la palabra de Dios descrito como algo que Dios espera de ellos? Y una de las tragedias, como te digo, más grandes en el mundo es esa. Creer que estás haciendo algo para Dios con tanta devoción y sinceridad, que es muy probable que así sea, pero que Dios no esté ahí. Sería una tragedia. Años de ser parte, de creer, de servir, de formar parte de una religión, y al final darte cuenta que Dios no está ahí, es muy difícil, es muy duro de aceptar, es muy duro de reconocer. Sobre todo cuando en tu corazón ha habido tanta sinceridad. Y yo no soy quien para juzgar tus motivos, pero sí para ayudarte a ver realmente lo que estás haciendo, la religión que llevas, ¿es algo que Dios se agrada con ello? Dios está ahí
Porque si no, entonces vas a estar viviendo en una religión sin Dios. Dios deja claro en su palabra qué realmente es lo que le agrada de ti y de mí. Por eso es tan importante estudiar la palabra. No sé qué religión tengas, no sé qué son tus creencias, pero si tú dices creer en Dios y profesar o practicar o ser parte de alguna religión o una iglesia, yo te animo a que pienses en lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo el apóstol llama a la gente en lo que vamos a leer aquí en la palabra, en la carta a los Gálatas. Gálatas 2, en el 1 dice: luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Hablemos de gentiles como los no judíos, ¿ok? Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. Pablo tenía una preocupación acá porque pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, pero no estaba del todo seguro. Entonces va a la iglesia, a Jerusalén, donde va con los líderes y les dice: a ver, esto es lo que estoy enseñando y predicando. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Y obviamente no te voy a leer todos los versículos por cuestión de tiempo, pero te vas a dar cuenta cómo Pablo está buscando hacer las cosas de la mejor manera para no salirse del camino que Dios había mandado en las Escrituras. Vamos a ver ahí más adelante. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Vamos a parar ahí. Mira, importante lo que Pablo dice aquí, resalta, porque cuando se empieza a enseñar el evangelio de Cristo a los no judíos, lo que empezó a ocurrir en la iglesia es que los judíos querían exigirle a los no judíos que primero se convirtieran al judaísmo, es decir, a la religión de los judíos, cumplir toda la ley de Moisés y después de ser ya judaizantes o de la religión de los judíos, entonces ya podían ser cristianos, seguir a Cristo. Es bien interesante. Por eso es que Pablo aquí resalta esto. Dice: a pesar de ser griego Tito, no me exigieron los líderes que se circuncidara. Y para Pablo era un descanso. Ahorita vas a ver por qué más adelante. Y leemos ahí: incluso esta cuestión surgió a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos. Está hablando de la circuncisión que le pedían a Tito, como ya te expliqué. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Mira cómo lo describe Pablo: reglamentos judíos. Por eso te lo resalté ahí. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la religión que existía para los judíos era tan fuerte que le daban más valor a eso que al evangelio de Cristo, que a la muerte de Jesús en la cruz. Para ellos era: sí, está bien que seas cristiano, pero primero tienes que ser alguien que se convierta a nuestra religión, a los no judíos. Imagínate la carga tan fuerte que estaban poniendo en las personas para poder tener una relación con Dios. Y eso es lo que está hablando aquí. Nosotros no nos doblegamos ni por un instante. ¿Por qué? Porque no queremos mandar un mensaje diferente al que está en la verdad del evangelio. Vamos a entender más esto más adelante. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, fíjate lo que sucede. Tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, los no judíos, quienes no estaban circuncidados, pero ya eran creyentes, ya eran parte de la iglesia. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Imagínate, primero está con ellos y luego parece como que se avergüenza de estar con ellos. ¿Por qué? Dice aquí: tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Mira lo que te resalto ahí. O sea, lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento es precisamente un montón de reglas religiosas. Una religión que los judíos llevaban, pero que Dios ya no estaba de acuerdo con eso. Por eso Jesús vino a la tierra, para romper y abolir todo ese tipo de reglamentación que se hizo para el pueblo judío. Pero los judíos no lo creían, estaban tan arraigados en sus tradiciones, en sus reglas, que insistían que los gentiles tenían que circuncidarse. Entonces,
Pablo confronta a Pedro y mira lo que sucede. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Imagínate, uno era el apóstol y el otro era el compañero que iba con ellos ahí predicando la palabra, Bernabé. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje, fíjate bien, la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Te acuerdas cuando Dios le hizo ver a Pedro acerca de Cornelio y le dijo: Dios, yo nunca he comido nada impuro, nada que me haga estar pecando en contra de ti, yo cuido lo que como? Y Dios le dice en esa visión que tuvo en Hechos 10, no estás haciendo nada impuro, no llames tú impuro a lo que Dios ya ha hecho puro. Y es por eso que Pablo le dice: tú siendo judío, hiciste a un lado esas reglas de comer ya ahora lo que sea, y vives como un gentil, como si fueras un no judío, hablando de ese tema, de las reglas o las leyes de los judíos. Dice, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles o a los no judíos a que sigan esas tradiciones cuando tú mismo, siendo judío, ya no las respetas? Porque Pedro y Pablo habían entendido perfectamente el mensaje que les había dejado Jesús desde que andaba con Pedro, y obviamente cuando se le aparece a Pablo, pues Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Interesante, porque a veces en nuestras propias iglesias puede pasar lo mismo. Y esto es una autocrítica. A veces hemos hecho cosas o reglas religiosas para hacer sentir a la gente que si las cumplen, entonces van a ser aceptados por Dios. Entonces sí van a estar bien delante de Dios. Y entonces hemos convertido la iglesia en una religión donde lo mejor puede ser que no esté Dios. Yo no sé cuál es tu fe, en qué la basas. Nosotros como discípulos de Jesús basamos nuestra fe en la palabra de Dios, no en lo que alguien dice, y me refiero a alguien fuera de Jesús. Pero entendamos que a veces podemos caer en ese tipo de religiosismo y estar llevando a la gente solamente a querer que cumpla con nuestras tradiciones como iglesia, con lo que nosotros decimos o creemos que la gente tiene que hacer para estar bien con Dios. Entonces la gente está más esforzada en: yo tengo que ganarme el derecho a que Dios me ame. Yo tengo que ganarme el derecho de ir al cielo. Yo tengo que ganarme, y bueno, derecho digo entre comillas, pero cuando tú sientes que mereces algo es cuando reclamamos, ¿no? Oye, yo hice esto, yo merezco. Entonces, eso es lo que pasaba. Más adelante, Pablo sigue diciéndole a Pedro: tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás, mira bien, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y eso es lo que estaba pasando en este momento con la iglesia. Entonces, Pablo está llamando a Pedro y está ayudándolo a recordar: a ver, tú y yo siendo judíos, también somos pecadores. Porque eso es lo que Jesús nos vino a ayudar a entender. No porque descendías de un linaje, no porque eran hijos de Abraham, que así es como se describió. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos parte de la herencia que Dios le prometió a Abraham. Y no se preocupaban por cuidar sus vidas moralmente. No se preocupaban por honrar a Dios desde adentro, sino desde afuera. Entonces los judíos lo que hacían es cumplir con un montón de reglas que la religión les dictaba hacer, y pensando que de esa manera podían alcanzar su salvación. Entonces, si tú eras judío, ya tenías como una parte, ¿no? Un pie adentro. Y la otra parte es: cumple con las reglas que te dicta tu religión. No importa lo que hagas, no importa cómo estés por dentro, no importa que
sigas pecando. Mientras cumplas con las reglas que la religión judía te pide, estás bien delante de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Y me encanta la idea de pensar que Jesús vino a este mundo a poner a todos en el mismo nivel. Ya no es si eres judío, si eres esclavo, si eres libre. De hecho, ahí Pablo lo menciona. No sé si te lo voy a poder alcanzar a leer por tiempo, pero lo puedes leer con calma en tu casa. Pero eso es lo que estaba sucediendo. Quiero que podamos entender que a veces podemos trasladar ese tipo de religión a nuestra iglesia, ¿no? O a tu iglesia, no sé dónde estés. Pero pensar que por cumplir el hacer cosas para Dios, como te hablé la semana pasada, y no tener una relación con Dios, donde buscas de corazón amarlo, que es el primer mandamiento, donde buscas de corazón hacer las cosas por agradar a Dios, pero no, aquí la gente lo que estaba haciendo es cumplir la ley, pensando que ellos podían ser por sí mismos y por sus propios méritos salvos. Por eso le dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Pablo era muy listo, era obviamente muy espiritual y, Dios le había dado su favor para ir a anunciar el mensaje, pero Pablo está ayudando aquí todavía a abrir más todavía la visión a Pedro y obviamente a nosotros, si es que creemos y queremos tener una relación sincera y real con Dios. Le dice, supongamos que somos declarados justos por nuestra fe en Dios, pero eso, en vez de obedecer la ley, en vez de seguir todas las reglas de los judíos, ¿nos hace pecar porque no obedecemos las reglas? Y Pablo dice, claro que no. Porque de eso se trata el mensaje. Somos salvos y somos perdonados por la gracia de nuestro Dios. Mira lo que dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Y Pablo era alguien sumamente celoso de esto, ¿no? Tú puedes leer su historia y lo puedes conocer más. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que moría a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo era exageradamente celoso por cumplir aquello que Dios le había mandado hacer. Si algo ha caracterizado a Pablo es esa intensidad, no solamente cuando no era un discípulo de Cristo o un cristiano o un seguidor de Jesús, sino después de que se convirtió, siguió siendo igual de intenso, pero ahora tomó el camino correcto. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, más bien yo soy un pecador si reconstruyo el viejo sistema que ya eché abajo. Si yo regreso a las obras y no a la gracia. Si yo regreso a querer ganar mi salvación por mis méritos y no confiar en que mi relación con Dios, que mi amor por Dios, y obviamente la consecuencia de eso es honrar y respetar a Dios, si no es más importante. Como hablamos la semana pasada, el tener una relación con Dios y no estar ocupados en hacer tantas cosas para Dios que nos distraiga de lo más importante. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira bien esto que está en amarillo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, fíjate bien, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Claro, de acuerdo a tu capacidad, a tu deseo y a muchas cosas que tú quieras hacer, dependería más de ti, por tus propios méritos, ganar tu salvación. Y la muerte de Cristo en la cruz y el evangelio de Cristo, entonces, ¿para qué nos sirve? Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia aquí y a Pedro. A ver, yo ya morí, yo ya no soy el mismo de antes, yo tuve que nacer de nuevo, tuve que comenzar una nueva vida,
pero ahora con una relación diferente con Dios, real, haciendo lo que realmente a Dios le agrada y no tratando de cumplir la ley para yo mismo buscar sentirme que ya lo logré. Más adelante dice, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo se había encargado, junto con los apóstoles y otros discípulos, de estar enseñando a la gente acerca de esto, el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y cuando entendemos eso, entonces entendemos que Dios, por amor a ti y a mí, mandó a Jesús a morir para que tú y yo tengamos una relación verdadera con Él. Y ya Dios lo hizo. Nosotros no necesitamos hacer nada para ganar la salvación. Dios ya te la está ofreciendo. ¿Qué te pide? Solamente que lo ames, que te relaciones con Él, que conozca lo que realmente le agrada de ti y que lo hagamos. Y Dios se va a encargar, el día que tenga que ser, de juzgar de acuerdo a nuestros hechos. Fíjate, dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesús, ¿no? De Cristo. Fíjate bien, lo recibieron porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Otra vez, Pablo acá está diciendo, a ver, piénsenlo. No sean tontos, ¿no? No sean tontitos. Ya saben, ya conocen el mensaje, pero siguen abrazando toda la religión que trajeron desde toda su vida. Y no era fácil para un judío desde niños crecer en una religión, como tal vez muchos de nosotros crecimos en una religión, y de repente darnos cuenta, ¿en esta religión está Dios? Y tal vez no. Entonces, Pablo le está diciendo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley? No, es porque escucharon el mensaje. Y dice, no sean tontos. Después de haber comenzado una nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora quieren hacerse perfectos mediante sus propios esfuerzos? No se trata de lo que tú buscas hacer para lograr merecer. Espero que lo puedas ver con claridad. Porque muchas veces puedes llegarte a sentir así, no, yo tengo que lograr hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Fíjate bien, esto es profundo. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumpla ni obedece cada uno, por eso está en amarillo, cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya que las Escrituras dicen, por medio de la fe, que el justo tiene vida, ¿no? Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso es lo que enseña la palabra. Deja de estar queriendo hacer cosas para ganarte tu salvación. ¿Ok? Y leemos en el 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, hablando de la ley, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a los no judíos, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Tú y yo no somos judíos. Gracias a esto que estamos leyendo, hoy tú y yo tenemos los mismos privilegios, por así llamarlo, delante de Dios que los judíos. Porque en el inicio, Dios buscó al pueblo judío como su pueblo y lo adoptó como tal.
Pero después, cuando Jesús viene, se abre también a los no judíos, y ahí entramos nosotros. Entonces, Dios nos bendijo igual, con la misma promesa, dice ahí, que le prometió a Abraham, a fin de que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Y eso es increíble, poder entender que es por gracia de Dios, que es por el amor que nos tiene, y no por las obras que nosotros busquemos realizar o reglas religiosas para entonces sentir yo ya me lo gané. Mira lo que dice acá. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. ¿Fue inútil la ley? No, fue muy útil, fue algo necesario en su momento, fue algo que ayudó al pueblo a entender y a guiarlo de una manera, pero dice ahí, hasta que vino Cristo, hasta ahí. Dice, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios, otra vez, por medio de la fe. Y ahora que se ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿A qué te invitamos? ¿A qué te animo, hermano? ¿Y a qué te invito, amigo? A que estudies la palabra de Dios y veas lo que Dios espera de ti. Dios quiere priorizar contigo una relación, no una religión. Lo que a Dios más le interesa es eso, que seamos personas que nos relacionamos realmente con Él, sinceramente con Él. Y como te decía la semana pasada, hoy más que nunca se ha mostrado quién realmente está cerca de Dios y quién no lo está. Quién solamente seguía las reglas religiosas y quién realmente seguía a Jesús. Ahora, si te has dado cuenta que has seguido reglas, pues yo te animo a que regreses a tener esa relación con Dios. Pero necesitas leer la Biblia, la palabra de Dios, para que entendamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Mira lo que estábamos leyendo, versículo 26, vamos a brincar al 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Y Pablo pone aquí a todos y nos ayuda a entender, Cristo nos puso a todos en el mismo nivel. Ya no importa el sexo, ya no importa si eres esclavo, si eres gentil, si eres judío. Y está poniendo a todos en el mismo lugar. Y eso me encanta porque Dios no hace diferencia de uno o de otro. ¿Lo ves? Ese es el mensaje, ese es el evangelio verdadero. Esa es la religión con Dios. Pero puedes estar caminando en una religión sin Dios. La pregunta es, ¿dónde estás tú parado hoy? En tu mente y en tu corazón. Y yo no estoy juzgando tus motivos. Puedes ser muy sincero, pero esa misma sinceridad, sin un conocimiento adecuado de lo que Dios espera de ti, te puede llevar a la perdición. Y aunque hayas hecho cosas sinceramente con Dios, puedes estar perdido en tu relación con Él. De hecho, Jesús menciona un ejemplo cuando dice, ¿no? Ustedes vendrán y me dirán, hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello. Sí, pero Jesús también dice, nunca los conocí. Porque lo que a Dios le interesa, más que seguir a ese tipo de actividades, Dios quiere que tengas una relación con Él. Eso es lo que produce una religión sin Dios, tratar de ganar el favor de Dios por nuestros medios, creyendo que estamos haciendo cosas. Y te voy a poner algunos ejemplos que nosotros buscamos hacer muchas veces dentro de nuestras iglesias para poder ganarnos el favor, el amor y la salvación de Dios. A veces le queremos añadir a Cristo lo que Cristo ya no necesita más. Cristo es suficiente, pero queremos añadirle al evangelio y a lo que Jesús hizo y a su resurrección, que ya nos abrió la puerta para ser salvos. Queremos añadirle otras cosas para sentir que entonces sí me estoy ganando con esto el poder estar cerca de Dios. ¿Te ha pasado de repente decir, bueno, es que en nuestra iglesia las mujeres llevan el vestido largo hasta los tobillos y además no se depilan? Y pensamos, sí, Jesús más mujeres con vestido largo más esto,
eso es salvación. Pero ya no necesitamos el más. O el no escuchar música. Iglesias donde dicen, no, Jesús, pero aparte tú necesitas dejar de escuchar esa música para entonces merecer. O no puedes bailar. O no puedes tatuarte. O tienes que ir a la iglesia de corbata y traje, porque si no, entonces, estás pecando. Entonces, ya le estamos quitando el mérito a todo lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Lo ves? Y queremos entonces añadirle a Cristo cosas que son externas y que no vienen de adentro. Tu relación y tu devoción a Dios te va a llevar a hacer lo que es correcto delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero algunas iglesias sí están imponiendo este tipo de cosas. Y nosotros a veces lo hemos llegado incluso a pensar y hacer. Bueno, si tú quieres tener novia, te tiene que costar. O sea, Jesús ya murió por ti, Jesús te quiere bendecir. Pero aparte de eso, nosotros creemos que necesitas hacer algunas otras cosas para poder merecer tener novia. O haz méritos para poder ganarte la bendición que estás buscando. Y Jesús, pero aparte de eso, necesitas hacer méritos para poder casarte. Y de repente ese tipo de mentalidad choca con los que ya están en la iglesia y siguen reglas, con los que llegan completamente llenos de la gracia y dicen, ¿y por qué tengo que cumplir reglas? ¿Y por qué él tuvo novia antes que yo? ¿Y por qué a él sí le dejan vestirse? ¿Y por qué a él sí lo dejan tatuarse? Y no le dicen nada. Y entonces empieza a haber un conflicto. La iglesia está perdiendo convicción y ya no somos los de antes. Yo agradezco a Dios que ya no somos los de antes. Yo agradezco a Dios que nos ha abierto los ojos y nos ha ayudado a caminar por donde Él quiere que caminemos. Pero ya no necesitamos añadirle nada más a Jesús. Es que para poder recibir tú tienes que sacrificar, porque yo sacrifiqué muchísimo y a mí me costó. Pues perdón, y de verdad, perdón. Si en la iglesia hemos hecho algo así, te llegamos a ofender o a lastimar. Yo no creo que a lo mejor fue lo más adecuado. Pero al paso de tiempo hemos reconocido y nos hemos dado cuenta, necesitamos crecer, necesitamos cambiar, necesitamos solamente a Jesús, su evangelio, su gracia, y ya lo hizo en la cruz. Y a veces pensamos así, no, para poder merecer necesitas dar fruto, y necesitas hacer aquello, y estamos con un montón de reglas religiosas añadidas a lo que ya Dios nos dejó en su palabra. Yo te quiero animar a pensar en ello. ¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos realmente viviendo por fe? ¿Estamos viviendo con una relación con Dios? Ahora, escucha bien. Algunos incluso dicen, bueno, para poder tener esto y para poder tener el otro y para poder lograr, tienes que servir. Yo te pregunto, ¿es malo servir? No. Y el problema es cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas por querer ganarte el favor de Dios, o porque crees que entre más haces, más Dios te va a amar, o porque crees que yo necesito añadir esto porque entonces eso no, me va a hacer sentir que ya, como te dije muchas veces, ya me lo gané. No es así. No es así. Las bendiciones, las cosas que pasan, las cosas que suceden en nuestras vidas, buenas, es porque Dios nos las da. Pero nosotros ya no necesitamos hacer algo más. Entonces yo quiero animar a todos a que reflexionemos en lo que la palabra dice. No son mis ideas, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy. Puedes estar haciendo religión, pero al mismo tiempo sin Dios, haciendo un montón de cosas, pero sin Dios. O poder pensar, otra cosa que puede hacer que tengas una religión sin Dios, pensar que tus logros, hacer cosas para sentir que tus logros te hacen mejor que otros. Es que yo sacrifico más, es que yo doy más, yo soy el primero que entra a la iglesia y el último que se va, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, y de repente sentir, por eso soy mejor que el que no hace nada. No lo sé, y no lo creo. Lo que yo te digo es, cuando tú ya buscas por ese motivo hacer las cosas, ya te estás desviando de lo que realmente Dios quiere. ¿Es malo servir? ¿Es malo hacer cosas para Dios? Por supuesto que no. Y yo aprecio que muchos de ustedes sirven a Dios de diferentes maneras
y con su mejor. Y eso está bien, porque viene de un amor a Dios, viene de un amor a la iglesia, viene de un amor a que Cristo mismo nos enseñó a servir y a dar. Pero no por ganar a Dios, no por ganar el cielo, no por merecer algo, sino porque es parte de lo que me gusta hacer para agradar a Dios, pero no porque yo sienta que eso me va a llevar a estar más cerca de Dios. ¿Me explico? Como en mi familia. A mí me encanta servirla, atenderla, llevarla aquí, llevarla allá, verlos felices. ¿Por qué? Porque los amo. Pero no porque, si lo hago así, entonces sí me voy a ganar su amor. No. Mi amor con ellos, mi relación, mi amor y mi relación con ellos depende de eso, de mi cercanía con ellos, de mi relación con ellos, pero no de lo que hacemos con ellos. A Dios le interesa mucho más que te relaciones con Él que tengas una religión o la religión que tengas. Porque al final, ¿cuánta gente religiosa no conoces? Y no está tan cerca de Dios. No es lo de afuera, no lo externo, no son las reglas lo que te va a llevar a Dios. Es el corazón que tengas para amar y servir a Dios. Y eso Dios te lo va a hacer saber a través de su palabra. Finalmente, concluyendo, ¿qué es lo que Jesús nos viene a enseñar acá en este mundo? Básicamente es romper con todas las reglas religiosas y tener una relación cercana con Él. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos míos y enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. No dijo todas las reglas y leyes religiosas, no, lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces a eso te animamos. Estudia la Biblia, ten una conexión con Dios y aprendamos a vivir mucho más por la fe, y hablo de fe en creer obedeciendo lo que a Dios le agrada. No fe en, sí creo, y haces lo que sea. No, hay que buscar cuidar nuestra relación con Dios. Muchas gracias, espero que Dios te bendiga mucho, y si estás interesado en estudiar la Biblia, déjanos tus datos aquí en los comentarios. Un abrazo a todos, bye. Buenos días. Acompáñame en la escritura en Juan 6, 53 al 57. Dice así: Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Amén. Ese pan y ese jugo que tú tienes ahorita, que lo vas a llevar a tu cuerpo, representa no solo físicamente un alimento, sino representa el cuerpo de Jesús. Como dice Jesús aquí, vamos a vivir por Él. Pero no vamos a vivir por comer el pan solamente o beber el jugo, sino es reconocer el amor de Dios. Es reconocer el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Si vamos a tener esa vida permanente, vida eterna, es por la gratitud de Dios, que dio su Hijo para que tú y yo fuéramos limpiados, fuéramos sanados, tuviéramos una vida de libertad. Ese sacrificio de Jesús nos lleva a ese punto de tener una vida plena, pero es reconocer por qué Jesús estuvo aquí, por qué Jesús pasó los golpes, pasó las espinas que enterradas en su cabeza, esos clavos en sus manos, en sus pies, esa sangre que fue derramada y que pasó al suelo, esa sangre que tú y yo debemos de apreciar. El cuerpo que vamos a comer hoy nos debe llevar a creer más en Dios, a ser humildes y reconocer cómo estamos el día de hoy ante Él. Necesitamos cambiar, necesitamos amar y crecer en nuestra fe. La cruz, el sacrificio de Jesús, es nuestro pilar para seguir adelante, para crecer en amor entre todos nosotros. Acompáñame en una oración, por favor. Buenos días, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu Hijo vino a este mundo
a enseñarnos, a amarnos, a querernos. Y dio su vida para que tú y yo, como hermanos que somos en esta tierra, podamos cambiar, podamos ser libres. Y gracias a ese amor, gracias a esa compasión de Dios, podamos ser diferentes, podamos aprender a amar, a tener humildad, a reconocer nuestros errores y a servir a los demás. Bendice este jugo y este pan, Dios. En nombre de Jesús te oro y te pido que hagas esas cosas. Amén.